Estamos de vuelta para seguir refrescando tu verano. Es el Ciudadano ADN en la 91.7. Esta música ya nos indica de qué vamos a hablar, por supuesto, porque estos días de vacaciones son días donde tenemos muchos panoramas para disfrutar. Y en el marco del Festival Teatro a Mil, a partir de este fin de semana, y celebrando los 20 años ya de historia que tiene 31 minutos, vamos a tener la posibilidad de recorrer una especie de muestra museográfica de 31 minutos. Están con nosotros Álvaro Díaz, Pedro Peirano. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Muy bien. Nuevamente acá. Bienvenidos, nos encanta que vengan. Un gusto estar contigo. La casa ya. Oye, ¿pensaron alguna vez que iban a hacer piezas de museo? No, yo de mausoleo, man. Sí. O sea, en vejez sí, pero... Están jóvenes siendo piezas de museo, además, con 20 años de historia. No es una exposición de homenaje ni de... auto-homenaje. No es una exposición de auto-homenaje, sino que creo que es una puesta en escena de 31 minutos, como evidentemente recopilando su historia en distintos formatos respecto al mundo de 30. Es una inmersión en el mundo de 31 minutos. No es una experiencia inmersiva, no quiere decir eso, pero es una inmersión dentro del mundo de 31 minutos. Un mundo que tiene, por supuesto, sus personajes, sus historias, pero también tiene mucha arte, digamos, detrás, creación. Hay mucho trabajo de qué sé yo, de escenografías, de títeres, los mismos títeres en su parte creativa, en su imagen, en su fabricación, guiones, en sus canciones, en su música, etcétera. Y esto es como entrar al mundo de 31 minutos en distintas dinámicas y formatos. Para el que lo conoce, para el fan va a ser un gran placer, porque hemos sido rigurosos en que estén los detalles propios que busca un fan. Y para el que no lo conoce, creo que va a ser una experiencia muy interesante, o para el que lo conoce poco, o lo normal, una experiencia muy interesante de entender lo que hay detrás de algo que ha crecido mucho más allá que un programa de televisión, del programa de televisión de su origen. Eso, ¿cómo se hace la curatoría de algo así? Porque efectivamente 31 minutos parte como este programa de televisión, pero se expande muchísimo más. No solo a los juegos en vivo, hay un montón de merchandising asociado, hay libros asociados, hay discos. Bueno, necesitábamos una mirada externa, porque también nosotros tenemos una bodega llena de cosas, y precisamente lo que no queríamos hacer en este museo es replicar la bodega, sino que alguien viera cómo funciona esto y le diera un relato. Y eso fue José Delano, que es el curador de la muestra, junto con Pancho Schulz, que es nuestra mano derecha e izquierda de 31 minutos. Él conoce más que casi nadie el programa. Y entre ellos armaron algo que nosotros estuvimos un poquito con una pata afuera, nosotros proveyendo cosas. Qué difícil eso, sí. Soltar para ustedes. No soy jefe. Sí, pero es un agrado, porque también uno puede apreciar lo que uno ha hecho desde otro punto de vista. Y ver que también uno no ha sido el único que lo ha hecho, y hay mucha gente que ha participado. Y bueno, y nosotros teníamos mucho que aportar. Yo tenía miles de guiones guardados. Entonces encontramos guiones muy sorprendentes. El primer guión de Bodoque, el primer guión de 31 minutos, todo rayado. Entonces ese tipo de cosas son, supongo, interesantes para la gente, que vean cómo evolucionó el programa. Está el storyboard de la película, que está todo dibujado, cada escena de la película. Eso desde el punto de vista solo de los guiones, pero también hay una muestra de cómo es el taller, hay una muestra de cómo se fabrican los monos, hay una muestra de... Bueno, es un mundo bastante amplio. Es que eso además es interesante, porque ustedes, si bien no estaban en la jefatura, también tuvieron que abrir probablemente mucho más de la intimidad de 31 minutos, cosas que incluso los que podemos ser muy fanáticos no conocíamos, ¿no? Para hacer súper atractiva esta muestra, y que a través de las redes también nos hemos ido enterando de algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo era hasta que al principio había un pez que no era una caricatura y que hablaba desde una pecera? Y duró lo que duró el pez. Exacto. Como pez en el agua. Tuvimos, claro, porque probando el programa, pero al principio era una serie de gags, de distintos, infantiles. Ajá. Básicamente de humor, tenían como una mirada sí, eran bastante variados, ¿no? Algo más magacinesco, y le dábamos nosotros y buscábamos un nexo para eso, ¿verdad? Y no me acuerdo por qué salió la idea de que fuera un pez el que lo hacía esos nexos, y compramos un pescado y lo pusimos en una pecera. No teníamos mucha familiaridad con
manejo de acuarios, ¿no? Pero entonces no sabíamos que no había filtro, nada. Y el acuario era más chico que el... No, es que los acuarios tienen que tener una cierta cantidad de agua, volumen de agua para que el pez sobreviva. Y ahí, no y hay toda una serie de adaptaciones del agua que no respetamos mucho. Bueno, y al final el pescado no tenía mucha gracia tampoco. Si hubiera tenido gracia, compramos 20, da lo mismo. Pero no abren la voz, o sea, la abren a su ritmo, no podíamos hacer mucho lip sync. Pero dentro de esas notas que presentábamos había una que era la primera nota verde, que obviamente está considerada, y ese títere también dentro de la muestra, que nos dio pistas de algo que nosotros, a veces las cosas, pasa un poco lo mismo con el museo, las tienes muy encima, al tenerlas muy encima no las puedes ver bien, digo. Con Pedro teníamos una historia igual, ya llevábamos un tiempo trabajando en la trastienda del periodismo, si bien no éramos periodistas de primera línea y nos mandaban a reportear. Ni de segunda. Casos policiales, nos dedicamos, éramos muy buenos rellenando diarios, digamos, radio o tele o lo que se nos pusiera adelante, éramos los que hacíamos la ensalada de todo, ¿cachai? Y en ese sentido ya teníamos un conocimiento del periodismo bastante que nos hacía muy sencillo manejar ciertos códigos, cierta parodia, ciertas posibilidades sin necesidad de investigar o de complicarnos tanto, digamos. Entonces se nos dio naturalmente esto de pasar de este programa como magacinesco con un nexo a un noticiero de títeres, que fue finalmente la primera idea, digamos. Pedro, ¿y hay otras ideas que tú recuerdes que fueron desechando en el camino y que hoy digan, estuvo bien que la dejáramos al lado? Es que el programa iba a ser tan distinto al principio, iban a ser nexos para otras producciones. Entonces era una presentación nomás. Como pipiripao. Sí, un poco pipiripaesco. Ya. Y había muchos niños también involucrados. Entonces creo que había una buena idea ahí. Se fueron perdiendo algunas ideas que eran buenas. Que por ejemplo los niños y los juegos, nosotros lo tratábamos como deporte. Por eso surgió el balón bombola con... Entonces se trataban igual como si fueran un deporte y se narraban de tal manera. Entonces, y eso era divertido. Lo que pasa es que, mira, pasó también cuando hicimos Plan Z, que al principio era más... No sabíamos lo que era muy bien el programa. Entonces era más creativo, era más como tenía momentos como más de stop motion, de como más... Y todo fue derivando al humor. Creo que esa es nuestra naturaleza con el Álvaro. Entonces, al final todo fue derivando en títeres. Y los títeres tienen tantas complicaciones técnicas que al final obviamente nos absorbió el mundo títere. Un títere, por ejemplo, en general en un programa de infantil a la antigua, hay que esconder hay puros humanos y hay un títere, entonces el títere hay que esconderlo detrás de un sillón, al titiritero, en un refrigerador. Todo está al nivel de los humanos. Entonces nosotros lo que decidimos hacer es un mundo de títeres en que estuviera todo en altura. Y las cámaras, subir las cámaras, todo, y entonces todos podíamos caminar y era un caos. Abajo era horripilante, los pobres niños que iban a ver cuando filmábamos el programa era terrible porque veían puras patas de viejo y pura madera, y arriba empezaba el mundo títere. Entonces creo que nos absorbió un poco y nos enamoró de ese mundo. Claro. Y al final se convirtió en un programa de humor de títeres y en que tenía elementos de derechos del niño y tenía elementos ecológicos con bodoque, pero era básicamente humor. Con la ruta de la caca, que nadie olvida. Bueno, que hoy día vemos también ese formato en los shows, ¿no? Y abajo lo que está es la banda, digamos, básicamente también en el en vivo. ¿Y hubo algún personaje que a lo mejor se robara la película, que ustedes tuvieran pensado, ya este va a ser uno más de relleno, a lo mejor que va a tener un capítulo, pero que fue tan exitoso que lo fueron poniendo más o les gustó tanto que fue estando más presente? Yo creo que los personajes aparecían y te daban nuevas posibilidades. El caso más, como que hay dos apariciones que son súper marcadas, que son Patana y Juanín, que no están desde el principio. Patana, porque la verdad es que no habíamos repartido personajes entre nosotros, éramos puro hombre y todos nos poníamos hombres, cada uno elegía su personaje y estábamos sin mujeres, digamos. Entonces había que meter un personaje femenino y hubo que construirlo y hubo que, ¿qué puede ser? Pero no puede ser un muy personaje, Club de Toby. Super Club de Toby y no podía ser un personaje paternalista en la idea, entonces ¿cómo puede ser entretenido? No, una sobrina, la metimos como no, básicamente como nació la idea de meter por obligación, por conciencia, digamos. Ya, metámosla como en un hecho muy consciente, que hay una sobrina que la va a meter a hacer la práctica sin ningún tipo de lógica más allá de la arbitrariedad que tiene un rostro de poder meter a su sobrina. Y no le tenía ni una fe además. Claro, ni una fe. Entonces, y luego Juanín aparece también por la necesidad por crecer al principio el mismo camarógrafo, decía al aire, o el que estuviera ahí.
Y después nos dimos cuenta que eso también era una posibilidad de personaje, y ese personaje iba a interactuar con Tulio, y dependía mucho, en este caso, del talento de Rodrigo Salinas, de hacerlo crecer. Yo creo que lo importante, que también los que estábamos abajo de los títeres, le buscábamos espacio a nuestros personajes. Sí. Y había un cierto cuoteo, obvio, pero ese espacio que tenía te lo iba ganando, o sea, el personaje se lo iba ganando, y iba generando cierta dinámica que lo hacía crecer. Yo creo que nunca hubo muchos hechos conscientes. De hecho, había personajes medio erráticos, pero en la tele también hay personajes erráticos, personajes que periodistas con menos gracia, ¿cachai? Sí, absolutamente. Y eso también nos servían. Y Hay uno famoso que es Fongo Stingo. Fongo Sí. Stingo nunca era muy fome. Ni un nombre bueno tenía, pero es que no podéis forzar esas cosas. Entonces Fongo Stingo siempre lo presentaba, nadie lo conocía, lo invitaban y nadie tenía nada que hablar con él. Entonces ya cumple una función, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo creo que de todo eso, yo creo que el Juanín fue el más que nos convenció de que si tú agregabas un personaje, todos los otros mejoraban. O sea, en el caso de Tulio era más tonto al principio y era un poco más infantil que Bodoque, esa era su personalidad. Pero cuando surgió Juanín empezó a ser más egocéntrico, más abusivo. Todo ese lado de Tulio surgió por Juanín, y así es como se van armando los personajes. Uno arma al otro, uno mejora al otro, y Juanín mismo es como un ser lleno de amor, precisamente porque no es ciego al abuso. Y eso hace que los personajes tengan tantas dimensiones, digamos. No, y se vuelven adorables para el público también, que todos entienden que es abusivo, o sea, que es abusado, pero por eso mismo lo quieren, y al final se dan cuenta que el programa no funciona sin él también, ¿no? Exactamente. Pero para el público también hay favoritos. Yo no sé si ustedes pensaban que esos podían ser los favoritos. Por ejemplo, no sé, el Maguito, que tiene también mucha gente que lo sigue. Guaripolo, el personaje favorito de los niños 31 minutos, por ejemplo. ¿No? O que hayan instalado algunas frases que están súper claras, o la gente que recuerda la guerra de Salsasi con Serbia, no sé. Esas cosas, ¿qué les pasa cuando se dan cuenta que están tan instaladas en generaciones ya? Porque no es solo una, además. Yo creo que había mucho. Yo creo que si hay alguna como receta, era aplicar ciertas cosas que a nosotros nos gustaban mucho que sucedieran. ¿Cachai? Que es que los personajes tuvieran una dimensión a veces acotada, o tuvieran frases que se repitieran, pero aparecieran poco. Entonces esa aparición le da mucho valor al personaje, porque todos saben que va a aparecer, etcétera, pero que los personajes tuvieran ese misterio siempre, un poco como que en el caso de Guaripolo viene de afuera, nunca nadie sabe quién es Guaripolo, y eso tiene que mantenerse siempre, no puede ser y a veces puede ser amigo, no, invité a un amigo, es Guaripolo, y porque antes o era el novio de Patana en un capítulo, y por qué siempre aparece y nunca nadie lo conoce. Esas dinámicas a los niños les encantan, ¿cachai? Porque a uno le gusta mucho, también. Sí. Y claro, es como si tú te pones a argumentar, y que uno de los grandes proyectos, dificultades, cuando tú quieres hacer un proyecto, te dicen, ya, pero ¿quién es Guaripolo? ¿De dónde viene? Tengo idea, déjalo, ¿cachai? Además tiene que crecer tiene que crecer en la medida en que va surgiendo. En 31 minutos tiene la gracia, yo creo, el mundo de haber podido, de ser construido mediante estos como instintos nomás. Ahora, no también, mediante lógicas tan marcadas de cuándo nace un nuevo personaje, claro, cómo lo hacemos, qué características tienen, nunca hacerse esas preguntas, hacérselas genéricamente nomás. Dejarla fluir un poco. Sí, y lo que decíais de, por ejemplo, Salsasi con Serbia era una actitud que nosotros teníamos respecto a si íbamos a hacer un noticiero, no queríamos evadir ningún tema. Claro. Entonces sí, íbamos a poner algún tipo de versión de una guerra para poder contar esas noticias, digamos. Claro. Al principio, acuérdate que era mucho más noticiero, después se convirtió más en... Sí. Y entonces dijimos, ya, ¿por qué no hacemos guerra de tarro? Entonces tiramos tarro unos contra otros, hacemos... Ni siquiera era tan consciente como la inteligencia del humor de eso, era simplemente, bueno, tiene que haber historias de guerra. Claro. Tal como tiene que haber un ranking top, y ahí vamos a poner las canciones en un ranking. Y si te fijáis, historia de guerra, porque estaban de moda Amaro y después Rafa Cavada. Sí, pues, exacto, o sea, es la primera vez que Chile tiene como corresponsal de guerra. Amaro primero era cuando estaba en CNN. Sí. Y despachaba y tenía esto. Y por eso habla un poco como Amaro el personaje. Claro. Porque y los pañuelos. Ya claro, se dio un hecho, se dio una contingencia que ya incluía los noticieros. Claro. Pero la idea era no evadir temas, claro, sino que más cómo enfrentas el problema. Por ejemplo, los derechos del niño, que más o menos podría haber sido algo más aburrido de mostrar. Si lo convertís en misiones de un superhéroe,
caen como calcetín en el pie. Exacto, exactamente. Entonces la idea fue siempre no evadir ningún tema, sino que más bien cómo afrontarlo. Oye, de hecho nos están escribiendo auditores en llamas aquí a propósito de 31 minutos y de la posibilidad de ir a ver los programas. Dicen que por favor nunca hagan corpóreos, eso sí. Hay unos que hicieron en otro lado. Hicimos una versión, hay una muy divertida que para la versión brasileña de la película mandaron a hacer unos corpóreos, pero los actores que los interpretaban no sabían de qué se trataban los personajes, entonces a Tulio lo actuaban como si fuera un gorila, Juanín era como un hombre de nieve, era maligno, era para morirse la risa. Qué horror. Oye, bueno, Juanín, Mico el micrófono también lo recuerdan, y estaba pensando en esto que decías del noticiero. Bueno, claro, el personaje de Policarpo también tenía mucho que ver con cómo se hacía el comentario de espectáculos antiguamente en la televisión, ¿no? Un personaje muy formal. Ahora ese capítulo cuando pierde el peluquín es maravilloso, ¿no? O sea, uno siempre dice, quedé como Policarpo, sí. Y nos quedamos todos así citándolo, por ejemplo, cosas que ocurren. Peluquín, que cosas que ya no existen. Exacto. Ya nadie usa peluquín, pero en esa época había gente. Pero además hicimos 1 minuto de silencio en la tele. Sí, fue maravilloso. Fue un lujo. Quedan así todos así. Todos quedan 1 minuto exacto por reloj con el hocico abierto. O notas en televisión que hasta el día de hoy vemos en los noticieros como los hombres musculosos mojándose, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que surgen y que pasan. Entonces uno dice que adelantados pueden haber estado también a tomarse con humor, como dicen ustedes, lo que pasaba de pronto en la televisión. Y ustedes, más allá de los personajes anclas que tenían cada uno, que eran el micrófono me quedé pegado, que eran Juanín y que eran Tulio, después fueron haciendo otros personajes. Sí, o sea, Juanín Bodoque, perdón. ¿Qué otros personajes de esos que fueron haciendo los cautivaron? El último para mí fue Bombi, que era un zombie que era tan bueno que se sacó los dientes para no comérselo. Entonces masticaba a los amigos nomás. Ya. Pero no, siempre surgió algún personaje, pero creo que ese es el más fuerte de la última temporada. No me recuerdo. Yo creo que siempre que se acopla a alguien al equipo, surge y esa persona empieza a entender el humor y empieza a entender el tono y empieza a ser... Esa persona finalmente agarra un personaje o empieza a generar un nuevo personaje con una... Y se vuelve... Es la manera de hacer personajes, digamos. Más que a veces por guión, obviamente, por historia, pero la idea de que tú ya creaste uno que apareció en un pedacito en un show ahora, lo podía usar de nuevo, pero ya lo hizo tanto que empezó a agregarle algunas cosas, ¿no? Ya no sirve para otra cosa, ya sabemos quién es el cantante desafinado, que entonces empieza a tener como a partir de una característica empieza a crecer, entonces siempre aparecen personajes nuevos. O lo otro que sí es muy curioso es que si alguien toma un personaje que era de otro. Claro. Por ejemplo, ahora Feller, que es otro titiritero, tomó a Mario Hugo, y a pesar de que sí, Mario Hugo tiene la personalidad que le daba a Rodrigo Salinas, Feller le ha agregado un grado más de ternura. Y es increíble cómo van evolucionando así los personajes, depende de quién lo tenga. Exacto. Quién lo use, sí. Oye, mira, siguen recordando aquí el pastor. Nos dicen además que Evelyn desde Osorno quieren agradecerles por la canción Nunca un 7 me voy a sacar, porque vino a representar a muchos niños que no son hábiles para sacarse buenas notas, pero sí en otros aspectos de la vida, como el baile, por ejemplo. Juan Pablo Sopa, lo amo, me encanta esta canción. Y ahí hay otro punto, que ustedes de pronto, más allá de todo lo que habían hecho, como decían en radio, en televisión, en diario, de pronto en un minuto tuvieron que entrar a cantar, a hacer música. Sí. Y con esto de los personajes, hay por ejemplo, Álvaro, cosas que son súper obvias y que cuando estamos en un show en vivo esperamos. El momento del bailan sin cesar, o que cante el del dinosaurio. No podéis bajarte al escenario sin hacerlo, por ejemplo, ¿no? Claro, se han vuelto momentos como importantes dentro del show en vivo. Y empiezan a agarrar el dinosaurio en una canción, hasta antes de tocarla en vivo, era una canción más del programa. ¿Es verdad que está inspirada en Felipe Camirón? No, todos le buscan interpretaciones. ¿En serio? Yo cuando eso escuché no eso sabía. fue como, ¿qué? Una vez, tú sabes que íbamos a... Esto se puede contar, no me acuerdo, estábamos buscando auspicio. Y alguien llamó, nuestro anterior socio, el productor ejecutivo, Juan Manuel Legaña, llama a Copec. ¿Ya? Está hablando hace mucho tiempo. Por unos pisos, y el tipo de comunicación dice, pero ¿cómo se te ocurre llamar a Copec? Pero ¿por qué? Si andamos en auto, claro, echamos benzina, compramos en el Pronto, y ahí se llamaba, no sé, Ruta Centro.
pero por lo que hicieron a don Anacleto. A Anacleto Angelini. Sí. Pensaban en Copec que era Anacleto Angelini. ¿Sí? El dinosaurio. Claro, el dinosaurio. Y sí, bueno, quizás le decían el dinosaurio Anacleto. Probablemente el viejo tenía como 2000 años. ¿Cachai? El viejo seguía preocupado de que cuánta plata gastaban en lápiz Bic, ¿cachai? Porque era así. Claro. Y claro, pues, le caía, pero así, Anacleto, y la verdad es que uno no tiene idea dónde salió. Anacleto probablemente caía en el espacio que te quedaba la melodía, ¿cachai? Entonces, no, puede haber, pero no, la idea de esa canción en particular era una historia de que de hecho hubo que cambiarle un poco al final para que no fuera tan triste, ¿cachai? Claro, pero las canciones después en vivo, y por otro lado, una cosa que tiene 31 minutos, yo me he dado cuenta ahora en comparación con otras bandas en vivo, es que las versiones en vivo son distintas a las canciones en los discos. Sí. En general las bandas en vivo hoy día salen y tocan más o menos a la pata, como están, y se puede hoy día. Antes no, en 31 minutos hacemos arreglos, suena, entonces las canciones vuelven a... En el caso del 7 había una versión que inventó Pedro Piedra originalmente para tocarla él, que era con puro piano y era media como Leonard Cohen, y esa versión empezó a quedar porque era muy bonita y después la cantaba Pedro, ¿cachai? Sí. Y una versión era mucho más lenta y tenía otra y generaba un momento muy distinto al valor de la canción. Yo creo que en vivo hemos redescubierto el contenido de esas canciones. A veces canciones las más conocidas son difíciles porque eran más sencillas ponerlas en escena, en cambio otras que son más desconocidas tienen más acción, tienen más personajes y podía ser... Eso nos ha ayudado mucho a seguir creciendo también, dentro de las mismas cosas que ya hemos inventado, no necesariamente seguir inventando canciones. Claro. Bueno, también es uno de mis favoritos, Freddy Iturriz. También otro personaje que se ha instalado. Ya saben, ese no falla, ¿no? Ni Anacleto Angelini ni Felipe Camiroaga, ya lo saben. Claro. El dinosaurio Anacleto es el dinosaurio Anacleto. Así que Copec fue, además, ya no sé si la familia Angelini tiene. Copec? No tiene. Sí. Todavía puede auspiciar. Oye, no sé si, claro, como dije, Copec, ¿se llama Copec todavía? Sí. No, todavía no. Oye, Pedro, ¿y para ti el hecho de cantar, de hacer música? Es lo más extraño del mundo. Lo hago con curiosidad siempre. No es mi naturaleza, pero sí estar con mis amigos y por lo tanto yo me lo tomo así. O sea, yo estoy mucho más cómodo escribiendo o actuando, o no, actuando menos, pero escribiendo y grabando. Así que sí, para mí siempre ha sido lo más extraño de todo. Pero me lo tomo súper como parte de lo que es 31 minutos también, que nos ha llevado a cosas que nosotros no esperábamos. Tampoco esperábamos hacer una versión del Quijote. Y ahí tengo que no solamente actúa Tulio como el Quijote, sino que actúa el 80% del tiempo. Exacto. Que para mí siempre es una sorpresa hacerlo. No. Y lo siguen haciendo. Tuvieron hasta fin de año, tenían funciones. Sí, ahora tenemos una. Ahora tienen otra. El martes. El martes, ya. Fantástico. Sí, pues han estado recorriendo además Chile con funciones, así que ojo ahí. Sí, es muy bonito eso. Ya aprovecha. Tuvimos una gira Navidad ahora. Siempre es muy bonita esa gira porque empezáis a ir a el show web. Sí, Navidad, ya, ¿dónde vais a hacer la Navidad? Se repiten ciudades porque les quedó gustando el año pasado. Iba a Chillán, ponte tú, nosotros lo hicimos el año pasado y yo creo que fue la misma gente, en el mismo lugar. Era el detalle ahí, yo estuvimos acá recién, ¿cachai? Fue con la misma ropa la gente. Claro, la gente fue muy bonito porque el de Navidad empieza a ser una tradición. ¿Cachai? Es como un especial de Navidad tipo Rodolfo. La gente ya sabe que va a apostar los regalos. No, ya, ¿por qué? No, entonces uno pero apuesto los regalos, claro. No. Entonces es como, tiene mucho de función de títere, así como de la esencial. De la que se quiere en la plaza, claro. Exactamente. Es muy entretenido hacer ese tipo de giras, viajamos en bus, es bonito esa rutina que a veces no la tenemos tanto tampoco, porque no está girando todo el año, es muy de temporada, ¿cachai? De hecho ahí instalaron también otro clásico, porque nosotros que uno estaba acostumbrado, empieza la Navidad, y Jingle Bell y todas esas canciones, ahora uno pone calurosa Navidad, porque esa es nuestra Navidad, de verdad. Bueno, ese era el objetivo principal de la canción y en torno a esa canción que se creó toda esta historia, que primero fue un especial de la tele, que era nuestro sueño hacer un especial de Navidad, y ahora se convirtió en lo que más
lo más parecido a un especial de Navidad gringo, que es que algo que se repite año a año y tú lo aceptas como parte de tu vida. Mira, Roberto Fernández nos dice: mi mamá me lo teje todo, es la mejor canción. Lejos, precisamente, lo que está sonando. Aquí está el autor, Albert Díaz. Oye, a propósito, la Jani está de cumpleaños hoy día, así que le mandamos saludos. ¡Felicidades, Jani! Es verdad que está Esperamos Estaba que trabajando mucho. sigan integrando mujeres al club. Sí. ¿Dónde mando el currículum? Ya. No es chiste. Y tenemos la posibilidad de seguir viendo show en vivo. Tenemos la posibilidad del sábado ir a esta muestra. Ustedes van a estar ahí como para que la gente los vea, converse, les pregunte Yo creo que cosas puede de ser repente, un par de poco días. distractor. Alguna ya. vez apareceremos. Ya, Vamos a porque hacer se unas lo- charlas también. Ah, eso Tenemos bueno. unas charlas, unas clases magistrales le pusieron. Sí. Ya, Bueno, fantástico. la parte magistral hay que Sí. vamos a averiguar. Y la clase también. Vamos a hacer unas charlas. Ya. Ahí, no sé, va a ser publicado cómo hacer la inscripción en la Cineteca. Ahí el lugar es una maravilla. Sí, pues. La sala, de verdad está muy bonita el hecho que la haya hecho, que la haya tomado la dirección de esta y el diseño de otras personas, digamos, cercanas, o sea, de nuestro equipo, pero no nosotros. Hace que uno la pueda ver de afuera y puede impresionarse, puede opinar, y está muy, muy bonita, muy emocionante. Tiene muchas cosas. Un montón de material de video, de canciones, de guiones, de imágenes, de proyecciones. Títeres, mucho títeres. Mucho títeres, de instalaciones. Hay instalaciones, cosas que son alegóricas a los personajes, no necesariamente la misma. Es muy, muy bonita. Está hecha de verdad con mucho. En Chile la gente no, en lo que pudimos, hay una como. El discurso de la precariedad, sobre todo en la cultura, se mete. No, de verdad yo creo que es muy emocionante. Está muy bien hecha, bueno, aparte del cariño, muy buen trabajo. O sea, felicitamos mucho a nuestro propio equipo, digamos, porque Sí, es sorprendente. es muy, tiene un grado sí, y uno se da cuenta, por ejemplo, las reacciones de los guardias, que ya uno los ve todos los días, porque estamos allí, instalamos como nuestro headquarters ahí en el centro. Los guardias ya nos conocen y todo, y te felicitan y dicen: oye, sabes que me encanta la muestra, entran, la miran, llevan como a su sobrino, te das cuenta que genera esa emoción que a veces en ciertos elementos puntuales ha generado 31 minutos, que uno la puede ver, uno puede dar un paso afuera y decir: mira, Hay mucho aparte Sí. de cosas hechas por otra gente, o sea, por fans. Ah, sí, pues los Pero fans. también cómo se ha metido 31 minutos en la sociedad. Entonces hay fotos de protestas con bodoque, etcétera. Entonces sí, es mucho más que nosotros. Tú le como, pedimos, claro. hay un fan mexicano, Yael Rojas. ¿Ya? Yael, genio. desde que niño, él iba, la primera vez que fue a México, el año 2013, hoy día tiene 20 y tanto, llegó acompañado a su mamá con una bandeja con personajes de 31 minutos hechos en plasticina. Muy bien. Y los traía de regalo. Y era muy difícil transportarlos, Claro, porque andábamos de obvio. gira, donde los metí, uno llegaba y andábamos todos. Claro. Era muy bonito y los traía personalizados. A un Tule, a mí un bodoque, pero a todos nos regalaba mucho. Y el siguiente año ya él, ya más grande, aparecía con su bandejita y nos traía otro. Y aparece toda la gira, ya él, le invitamos, se va a los shows, se instala atrás. Y ahora le hicimos una partida, le pedimos que mandara una partida especial. Hizo una maravilla, es realmente precioso. Es que es realmente increíble. Arte. O sea, realmente Sí. increíble. Y se dedica a eso, ya está haciendo Sí. otro personaje, está... Hace animales también. Claro, se dedica a él, tiene pueden seguirlo Ya no Rojas en usa Instagram. plasticina, usa un material, un resinoso que es Ya. duro, que se endurece, así que ya son... fantástico. Bueno, conseguimos que él nos mandara con los protagónicos, una instalación muy, muy linda. O sea, es una muestra internacional, además. Miren, Sí, qué pues, maravilla. Sí, pues. Bueno, hay canciones, ya que mi mamá lo dije todo, está en francés. Porque una vez grabamos un demo en francés, ¿Ya? en intento de expansión. Frustrado intento de expansión. Se grabó una versión bien y súper cantada como medio Charles Aznavour, así. Ya. Al principio, digamos, ¿cachai? Pero y todas las canciones que se muestran en esta muestra tienen algo especial. O sea, es la versión de Los Prisioneros de una canción. Es la versión y así. No hay versiones ni una que de- pueda encontrar en un disco. Está Natalia Lafourcade, Pedro Piedra, Los Prisioneros, Los Bunkers, con la bicicleta. Sí. Jimena Sariñana con Anacleto. Mira. Está Rubén Albarrán y su mujer con La regla primordial. primordial. Hay una versión en portugués de Yo Opino, que la grabamos para hacerlo en portugués. Hay un Versión demo de Arrariraro. demo de Arrariraro, demo de Ciudad Interesante. Bueno, en general sí, hay mucho material para consumir, hay videos, hay un backstage maravilloso de Yo Nunca Hay Televisión del show.
Están todas las veces que Juanín dijo estamos al aire. No. Sí, no, hay muchas cosas, digamos. O sea, de verdad es como El para ir mensaje con de mi tiempo, WhatsApp es estamos al aire para que no me molesten. Maravilloso, hay que solo ir a sorprenderse y a disfrutar entonces esta muestra de 31 minutos en el marco del Festival Teatro A1000 a partir de este fin de semana en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Pedro Álvaro, un placer como siempre. Que les vaya muy bien. Sandra. Chao. Chao.